Lavisión.radio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. De lavisiónradio.net les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia, ¿cómo es? Buena. En la tarde de hoy tendremos una conversación muy interesante, pero muy interesante sobre todo para nosotros los venezolanos y por supuesto con un impacto fundamental en el caso de América Latina. Se trata de las próximas elecciones a celebrarse en Colombia, elecciones presidenciales, nada más y nada menos. Hemos invitado para ello al economista colombiano Darío Vargas. Buenas tardes, Darío, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Nos congratulamos también de la noticia familiar. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos transmitiendo hoy desde El Retiro, Antioquia. Sitio de, valga la repetición, mi retiro. Ahí te quedas. Aquí me quedo, sí. Sí, ese es un bonito lugar. Es muy bonito, lleno de vegetación. Todavía se pueden observar, tanto en materia de fauna como de flora, especies nativas. Luego es un sitio que nos ha permitido pasar estos días críticos con mucho placer junto a mi mujer y a mis perros. Ah, perfecto, perfecto. Cuánto me agrada escuchar eso. El economista Darío Vargas ha sido consejero de comunicaciones del expresidente César Gaviria en una época realmente turbulenta, pero cuando digo turbulenta, era turbulenta. Realmente nada comparable. Fue una época difícil. También fue asesor de comunicaciones de la campaña de Alfonso Valdivieso y del expresidente Pastrana, Andrés Pastrana. Él dice que practica el periodismo empírico, cosa que le copié. Porque como corresponsal de la cadena RCN. Mi estimado, el año 2022 abre con un futuro desde el comienzo hasta el final, con un futuro bastante interesante, preocupante al mismo tiempo. Hay 3 elecciones fundamentales en América Latina y la primera es de Costa Rica, que va a ser en pocos días. Una elección también muy importante, aunque más o menos estaría definido la situación, pero como suceden las cosas, Costa Rica está rodeada de países con muchos problemas, que son los países del Triángulo Norte. El caso, la elección de Colombia, que sería la segunda, y la elección de Brasil al final. Son procesos que se van a realizar y que podrían marcar un viraje de la región hacia la izquierda. Y eso es bastante preocupante. Vamos a comenzar por donde siempre debemos conversar. Yo siempre les digo a mis oyentes, yo cuando era profesor en la universidad, yo les decía a los alumnos, mire, para analizar un problema, tenemos que comenzar por donde siempre se comience. ¿De dónde venimos? Llegamos a dónde estamos y para dónde vamos. La primera pregunta que te hago, Darío, es ¿de dónde venimos? ¿Cómo está el presidente Duque? ¿Cómo está ese ambiente? A ver, antes que de empezar, me gustaría hacer eso que llaman los vecinos de ustedes un disclaimer. Estoy en esto, yo no tengo afiliación política. Estoy haciendo un análisis técnico, obviamente, con mi visión de las cosas, y creo que tengo pues la independencia para opinar sobre asuntos desde un punto de vista técnico
y no desde un punto de vista partidista. Claro. O sea que tanto en los asuntos de gobierno como en los candidatos, hoy por hoy, y pese a que en el pasado me hubiera gustado trabajar con candidatos políticos como lo hice, ya la verdad, no me interesa. Por ser un poquito petulante, diría que me han llamado un par de personas a que les ayude y les he repetido lo que les he dicho a ustedes. Yo estoy en el retiro, Antioquia. Dicho eso, hay que hacer un primer pincelazo sobre la situación de Colombia. Yo considero que, tal como lo esperábamos muchos, el problema de la vacunación, una vez recibidas vacunas, ha sido bastante eficiente. Colombia tiene una experiencia amplia en vacunaciones masivas. Recuerdo que dentro de mi oficio como consultor de comunicaciones trabajamos alguna vez una campaña y no he podido recordar contra qué enfermedad era, pero trabajamos una campaña en que se mostraba cómo definitivamente en Colombia tenemos un sistema de vacunación bastante desarrollado. Inclusive, así no les gusten algunas de las personas que mencionaremos más adelante, tenemos un sistema de salud también bastante desarrollado. Alguna vez, y creo que espero no repetirme en este programa, leí una cifra que me llamó mucho la atención. Una ciudad como Barranquilla, en la costa caribe colombiana, a unos 500 kilómetros de donde estoy, sobre la costa, la distancia que tiene que recorrer una persona para llegar a una institución de salud es de las más cortas del mundo, y esto es comparable con sociedades como las nórdicas o como algunas sociedades asiáticas. En Colombia, si mal no recuerdo, la cifra era ligeramente superior a 1 kilómetro. Es la distancia que tiene que recorrer una persona para llegar a un centro de salud. Básico, desde luego. Uno puede ir elaborando más y eso hay una escala, pero digamos que el sistema de salud colombiano cubre hoy en lo que a plata de bolsillo, o sea, dinero constante y sonante, le toca desembolsar a un paciente o a su familia, es también de las más bajas del mundo, de nuevo. Tenemos un cubrimiento que yo creo que si no alcanzamos el 100% debemos estar en 98, 99. Eso no significa que todavía tengamos problemas, sobre todo en materia de calidad. Pero todavía yo creo que es ciertamente optimista hablar de que ya pasó la pandemia. Uno ya empieza a ver señales de que en Europa y en los Estados Unidos el virus empieza a ceder. Y el hecho de que el Omicron haya sido de bajo impacto hospitalario hace pensar que vamos a alcanzar en los próximos meses una situación de salud mucho más tranquila, donde la pandemia pasará de ser urgente a ser normal y muy posiblemente, y esperemos que sea así, una endemia. Por otro lado, pues la economía en Colombia tiene esa inmensa capacidad de ser, para usar un término de moda, resiliente. Es una economía que se ha recuperado. Quizás un poquito alegre, el presidente dijo que era la tasa de crecimiento más alta que habíamos conseguido en los últimos años en materia de porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hemos tenido similares. Colombia ha tenido unas excepciones grandes en materia de crecimiento, pero definitivamente a pesar de que el presidente se le fue un poquito la mano, Colombia está creciendo en la senda correcta, y a pesar de que veníamos de niveles muy bajos por la pandemia, sí estamos alcanzando niveles de crecimiento porcentual bastante positivos. La situación social es todavía una gran duda. Yo creo que todavía estamos viviendo los efectos de los paros
del año pasado. Entre otras cosas, yo creo que en buena parte, y no pretendo para nada ser cínico, pero en buena parte la pandemia contuvo un poquito la protesta social y logró que el presidente se afianzara en una tarea de gobierno que bien o mal ha sido reconocida por los colombianos. Me parece que falta desde luego algún elemento en materia de relaciones internacionales, y tú sabes a qué me refiero, en particular a la situación con Venezuela. Me sorprendió mucho ver al presidente Duque de Colombia muy íntimamente ligado al presidente del Perú, que para algunos puede ser inclusive más extremista que el gobierno venezolano, pero obviamente con Perú no tenemos una frontera viva de más de 2.000 kilómetros que hace que el asunto de las relaciones bilaterales con Venezuela sea tan complejo. Creo que en general, pues el gobierno termina con un nivel de desaprobación alto. Tanto el presidente Duque como su mentor, el presidente Uribe, tienen niveles de desfavorabilidad complicados. Digamos, en algunas encuestas están por debajo de los 20, y eso desde luego va a marcar de alguna manera lo que suceda en la campaña electoral. Sin embargo, para entrar en materia propiamente dicha, Colombia es un país que tiende a los centros, por decirlo así, ¿no? Si cabe la licencia geométrica. Colombia tiende a cerrarse hacia los centros, y hay, llámese centro izquierda, llámese centro, llámese centro derecha. Colombia generalmente ha tendido a escoger por el camino del medio. Sí. Con ello quiero decir que si bien existe una situación evidente, que es que el candidato de izquierda, uno de los candidatos de izquierda, porque si quieres ahorita repasamos el listado de candidatos que más parecen un partido de fútbol, porque son 23, en 11 y 11 y el árbitro, son 23 candidatos y candidatas, porque seamos políticamente correctos. Hay que decir que en la izquierda hay solo uno, que es Gustavo Petro, que hoy por hoy marca muy fuerte en las encuestas. Así es. Darío, si me permites, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el economista Darío Vargas acerca de las próximas elecciones en Colombia. Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el economista colombiano Darío Vargas acerca de las próximas elecciones en su país. Darío, efectivamente, como tú dices, la gestión de Duque, al evaluar, tú ves que no ha sido mala en todo caso, pero sin embargo termina su mandato con aproximadamente, como tú dices, entre 20 y 21% de intención de voto, lo cual es patético en una persona que lo ha hecho bien. Lo mismo el Centro Democrático, que fue el que lo llevó precisamente al poder, el Centro Democrático y Uribe, con una intención de voto muy bajo, con un apoyo muy bajo. Y sin embargo ves que Petro, me acuerdo mucho la última vez que conversamos sobre el tema, hace muchos meses atrás, que yo te hablaba de Petro y tú me dijiste, bueno, sí, es el único que se ha lanzado, es el único que aparece, y hoy día Petro tiene el 48% de intención de voto. Todavía sigue respondiendo a eso que tú me dijiste en esa oportunidad, porque son algo alrededor de 20, 23 candidatos, y recientemente se lanzó una persona, adicional una mujer, que me parece a mí que es más conocida
a nivel internacional, sobre todo en Francia, que en Colombia. La candidatura de Ingrid Betancourt, debo aceptar que fue sorpresa para muchos. Uno sí la veía como con ganas, con intención, con una mirada muy política a toda su situación. Y finalmente, en días pasados, confirmó su intención de participar en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Una de las dificultades que tenemos en Colombia, además, es que cada coalición ha buscado un nombre más enredado posible. Tenemos el Pacto Histórico, el Equipo por Colombia y la coalición Centro Esperanza. En el Pacto Histórico tenemos, como bien anuncias, 5 candidatos encabezados por Petro, prácticamente es el único candidato. En el Equipo por Colombia hay 4 candidatos muy, muy fuertes, que son Alejandro Char, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Alejandro Char fue alcalde y gobernador del Atlántico con mucho, mucho éxito. Quizás una de las personas con mayor aprobación en materia de alcaldías en Colombia. Enrique Peñalosa, quizás uno de los urbanistas que más conoce nuestras ciudades. Yo estoy convencido que Peñalosa debía ser por mucho tiempo alcalde de Bogotá, porque realmente conoce en profundidad y con detalle a la ciudad. Está David Barguil, del Partido Conservador. El Partido Conservador siempre ha logrado amañarse para ser factor de gobierno, factor decisivo de gobierno, y Barguil ha hecho una campaña basada un tanto en su actividad como congresista, en donde impulsó leyes muy relacionadas con el sector financiero, y allí le metía mucha enjundia a los asuntos relacionados con los bancos y los servicios financieros en Colombia. Por otro lado, está una candidata prácticamente desconocida que se llama Aide Lizarazo, del movimiento Mira, que no sé, no me siento ni siquiera en capacidad de opinar al respecto. En la coalición Centro Esperanza hay 7 candidatos. Ayer nada más, antes de ayer, uno de los candidatos decía, oiga, no podemos ser tantos, porque tratamos de que sean 3, y eso casi ocasiona la ruptura del partido. Está Sergio Fajardo, que en las elecciones pasadas, en el 2018, estuvo muy cerca de ir a la segunda vuelta. Está Juan Manuel Galán, heredero de Luis Carlos Galán, el líder asesinado por la mafia en el 89. Está Alejandro Gaviria, que ha tenido como 2 esplendores y que ahora pues está más nivelado con el resto de candidatos. Está Jorge Enrique Robledo, un tradicional senador muy pugnaz y muy fuerte en su visión en su momento de oposición a los gobiernos de Uribe y de Duque. Está Carlos Amaya, que fue un gobernador muy reconocido también por sus tareas ambientales. Está Juan Fernando Cristo, senador por mucho tiempo, ministro del Interior de Santos, y una persona muy enterada de los asuntos de paz y de Venezuela, como que ha sido senador, aunque en Colombia los senadores son nacionales, pues todo el mundo identifica a Juan Fernando Cristo como un senador del departamento del norte del Santander, vecino de Venezuela. Y finalmente, como lo habíamos dicho, Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno. Hay, además de los anteriores, de los que ya muchos anteriores, está Rodolfo Hernández en una campaña anticorrupción que a mí se me asemeja mucho a la de Duterte en Filipinas, a la de Bukele en El Salvador, a la del húngaro, que ahora siempre tengo el nombre y se me escapa, y campañas muy basadas en sencillez,
de lenguaje, en sencillez de ideas que le llega muy bien a la gente. A mí no me parece descartable para nada que Rodolfo Hernández pueda llegar a ser un candidato en la segunda vuelta. Está Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, que inicialmente iba a Equipo por Colombia, pero le hicieron el feo, como diríamos en Colombia popularmente. Y en Venezuela también. Se quedó con su Centro Democrático nada más. Enrique Gómez, sobrino del también inmolado líder Álvaro Gómez Hurtado, de derecha. Y están Jordan Rodríguez, Luis Pérez y Gustavo Murillo, un candidato que iba a ir en la coalición Centro Esperanza, pero también al parecer hubo dificultades con él en la relación con sus compañeros. Total, como les dije, equipo de fútbol, 2 equipos de fútbol y un árbitro, 23 personas en la candidatura. Pero asómbrense ustedes, es un poquito menos de los que tuvimos en el 2018 a estas alturas, donde teníamos arriba de 25 candidatos, dependiendo cómo los quieran numerar uno. Algunas personas se preguntan si eso es bueno o malo. Yo creo que es parte del juego democrático, dado que no tenemos partidos fuertes ni consolidados, pues las candidaturas son bastante unipersonales, ¿no? Son de los candidatos más que de partidos. Imagínense. ¿Qué juega? ¿Cuál es lo que definiría un triunfo de alguno de esos candidatos, más allá de Petro? Siempre en los países hay algo que... En Colombia no tenemos 2 vueltas, tenemos 3 vueltas. El 23 de marzo, se confirmo, el 13 de marzo tenemos las consultas, que es equivalentes a unas primarias de los Estados Unidos. De ahí se deben decantar 3 candidatos, y seguramente pues los otros que queden, como los mencionamos, en los que no están en consulta, los del Salvación por Colombia de Álvaro Gómez, lo de Zuluaga, Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, seguramente ellos pasarán, pero la idea es que el 14 de marzo por la noche tengamos 3 candidatos de las coaliciones y 1, 2 o 3 candidatos, si incluimos a Rodolfo Hernández ahí, de otros partidos. Entonces, ahora, eso dentro del marco de la renovación del Congreso. Eso dentro del marco, exacto, porque se hace en el mismo día en que hay elecciones para Congreso, el Senado y conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Como lo dije hace un momento, pues el Senado es su circunscripción nacional, o sea, todo el país vota por senadores, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, donde cada estado elige 2 senadores. Aquí el país vota y se escogen 102 en realidad, y no me acuerdo, con las curules de paz puede que haya un poquito más. Y cada departamento o provincia o estado, como quieran llamarlo ustedes, vota por un número de representantes según el número de habitantes que tengan a la fecha del censo electoral o el censo estadístico. No recuerdo, es el censo de población, alguno de los dos. Realmente allí se va a definir mucho cómo sea el manejo del gobierno mucho del Congreso frente al gobierno, ¿no? Tenemos con seguridad una presencia importante del Partido Liberal que no aparece entre las listas entre los nombres que hemos mencionado de manera evidente. Si bien Juan Fernando Cristo se puede decir que perteneció al Partido Liberal, o que Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán tienen motes liberales, no creemos que seamos así. El Centro Democrático también va a aparecer, pero estoy convencido de que integrar una mayoría en el Congreso va a ser muy complicado, inclusive dado que el Centro Democrático pareciera que no va a tener niveles tan altos de participación en el Senado, que si bien no le ofrecieran una mayoría así en conjunción con el partido de la U y con el Partido Conservador, pues lograban algunas mayorías en el Congreso. Pero Colombia no es un país donde recientemente haya habido mayorías absolutas por parte
del partido de gobierno o del partido de oposición, lo cual genera, a mi modo de ver, algunas dificultades que conversaremos más adelante o en otra oportunidad. Discúlpame un segundo, Porque entonces Darío, discúlpame un segundo, vamos a una segunda pausa y ya regresamos con esa intervención también. Me estoy alargando mucho. No. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el economista Darío Vargas. Darío, te preguntaba, casi todos los países tienen como una especie, llamémoslo así, como lo dicen en Venezuela y en Colombia, sé que lo dicen, como un gancho para los candidatos. Y veo que que han cambiado discursos, veo que han cambiado muchas formas de ser. Sí, eso es así, y si el señor Petro no tuviera ese nivel de popularidad o por lo menos de intención de votos, ¿cuál sería ese gancho en primer lugar? Y en segundo lugar, ese porcentaje del cual disfruta Petro tendería a reducirse, a buscar otro nivel con la aparición del candidato fuerte, que podría ser de centro, como tú dices, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Petro tiene una alta posibilidad de ver reducida su caudal, por lo menos en las encuestas. Una vez se decante en las coaliciones y se vea ya con qué candidatos realmente contamos para la primera vuelta del 29 de mayo, vamos a ver que las cifras cambian poderosamente. Yo que creo tanto en las encuestas y que creo tanto en que es posible medir predilecciones del público, y creo que son una herramienta de análisis político invaluable. Es muy difícil medir una segunda vuelta. Y más cuando aquí estamos hablando de una segunda y tercera vuelta. La primera vuelta van a ser las consultas, las primarias que comparamos con los Estados Unidos. Allí va a haber mucha eliminación en el sentido positivo de la palabra, de nombres, y vamos a enfrentarnos a 3 candidatos, seguramente Gustavo Petro, seguramente una pelea entre Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt en la coalición Centro Esperanza, y cualquiera de los 3 candidatos del equipo por Colombia tiene posibilidades. Y están los otros candidatos, yo creo que al final van a quedar el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y el candidato independiente Rodolfo Hernández. Eso nos llevaría a 5 nombres. Para hacer un cálculo sencillo, hoy Petro está en 30, 40, debe ver reducida su intención de voto a un 25-30, y los otros candidatos estarán más o menos en 20, a que nos den los 100 ahí un poquito rajatabla, cálculo de servilleta. ¿Qué pasa entonces para la segunda vuelta? Seguramente vamos a ver mover mucho de un lado para otro votos que uno no creía que se fueran a ir para un lado y se van para un lado, y el nombre que le tenemos en Colombia, eso es el Tocompé, o sea, todos contra Petro. Aquí se llamó Tocon C, Tocon Sam, todos contra un candidato. Entonces aquí tenemos todos Tocon P, que es todos contra Petro. Allí se va a medir. Yo tengo la esperanza de que el Coalición Centro Esperanza logre salir con un candidato fuerte, llámese Fajardo, Galán, Gaviria o Betancourt. A mí lo de Ingrid me parece que puede tener un éxito. Sería una mujer que, como tú dices, conoce más el exterior que Colombia, pero sería una mujer. Sería muy interesante que Colombia tuviera una presidente mujer. Y tarde o temprano
los candidatos del equipo por Colombia, de un lado o para otro, apoyarán al de Centro Esperanza, a la coalición Centro Esperanza, o la coalición Centro Esperanza apoyará a Equipo por Colombia. Los otros candidatos veo, digamos, si fuera un candidato de Equipo por Colombia, veo posible que Oscar Iván, si no ha terminado allá antes, apoye al candidato de Equipo por Colombia, y Rodolfo Hernández creo que si no pareciera que fuera a apoyar a mucho, y veo muy difícil que sus votos sean lo que llamamos endosables, que se puedan pasar de un lado para otro sin problema. Sí. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué figuro yo? Una tercera, última, segunda vuelta entre Petro, que sin lugar a dudas va a ir a la segunda vuelta, estoy casi convencido de eso, y un candidato de centro, que puede coaligar la oposición a Petro, y que eso nos permita tener una alternativa de gobierno a la de la izquierda, digamos, más radical. Claro. Eso, sin embargo, como digo, es muy difícil de predecir, porque realmente estamos ante dos vueltas muy complicadas. Pues las primarias y las que llamamos consultas van a ser muy difíciles de predecir. Se van a ver asuntos de 10.000 o 20.000 votos. Claro. Esto sin contar pues con lo que dice la gente, cuál es el candidato en verdad de Uribe, cuál es el candidato en verdad del Partido Liberal, a quién va a terminar apoyando el Partido Liberal, que si bien no tiene una buena figuración en materia nacional, sí en el ámbito regional todavía mantiene mucho eso que llamamos maquinaria, que es el engranaje que permite que la gente salga a votar sobre todo, desde luego, por cámaras y en alguna manera por senados. Sí. Y la maquinaria da resultado, es importante. O sea, no nos olvidemos que el Partido Liberal puso la vez pasada 30 y pico de representantes, o sea, son el mayor grupo de representantes en la Cámara, y 16 o 17 senadores, que también lo hacen un factor importante de gobierno de la Cámara o del Congreso en general. Entonces, el Partido Liberal, ¿cómo va a jugar? ¿Qué va a decir al final? Ahí hay un buen interrogante. Se oyen muchos rumores de cercanía con Alejandro Char, del Equipo por Colombia, también rumores con Alejandro Gaviria, del Centro Esperanza, y allí creo que todavía el presidente Gaviria, mi ex jefe de gobierno, no ha decidido muy bien para qué lado tirar, y esa decisión va a significar mucho en la primera vuelta, creo yo. Digamos que Petro sigue adelante, no podemos decir que no, pero todavía hay mucho trecho para recorrer, mucho trecho que, como vuelvo y repito, es difícil de predecir. No me la juego por nadie en materia de pronóstico electoral, recordando una frase que cito mucho en estas circunstancias de mi colega John Kenneth Galbraith en materia económica. El maestro. Los pronosticadores en economía y en política ensalzan a los astrólogos. Darío, yo hace varias semanas atrás escribía un artículo donde hablaba sobre el tema de las elecciones, y yo decía que para los venezolanos era de trascendental importancia esta elección, porque las cosas para los venezolanos se nos agravaría con un Petro gobernando al país, y las fronteras se extenderían para precisamente personas no deseables, no solamente para Venezuela o para Colombia, sino para el resto del mundo también. Y eso nos crearía otro problema. Ese es lo primero que te quería preguntar, tu comentario al respecto. Pero la segunda pregunta tiene que ver con un comentario que me hizo hace unos días un profesor universitario acá en Georgia,
y él me hablaba del efecto Boric y que iba a jugar el efecto Boric, que eso posiblemente iba a jugar un papel importante en estas elecciones que iban a haber en América Latina este año. Yo siempre en esa materia me refiero a la muy famosa sentencia del congresista norteamericano y líder demócrata Tip O'Neill: all politics are local. O sea, la política es local, ¿no? Y la política responde. Cuando yo veo las olas de la izquierda, las olas de la derecha, y siempre hay 3 o 4 países, entre los cuales casi siempre se incluye Colombia, que van en contravía de lo que ha pasado en el mundo. Yo todavía creo que el efecto Boric no se ha alcanzado a medir, y creo que no va a ser muy fuerte. Y además, hay que decirlo, me sorprendió mucho gratamente el gabinete de Boric, o sea, que ponga al presidente del Banco Central. O sea, digamos, creo que no hay nada más conservador que un presidente del Banco Central. Absolutamente. No, o sea, y el presidente del Banco Central del gobierno anterior, o sea, digamos, claro. Ahí, y si bien hay a mí esa niña Camila Arenas me parece además de muy bella, me parece una líder natural espectacular, creo que hay un gobierno que no va a ser tan difícil en materia de línea política. Digamos, si uno se guiara por esos vaivenes, pues creo que no daríamos en el clavo. Eso no quiere decir que con lo que no sea posible, que yo sí veo, o sea, pues Petro tiene una posibilidad de ganar. O sea, yo creo que yo no lo veía tan seguro hace unos meses, quizás por la época de nuestra charla. Petro tiene una posibilidad de ganar, aunque creo que, por ejemplo, la entrada de Ingrid Betancourt le va a dar mucha cauda a la coalición del Centro Esperanza, y la presencia de Alejandro Char le va a quitar mucho voto a Petro en la costa, donde es muy fuerte. Alejandro Char es una persona muy, muy respetada en toda la costa por su labor como alcalde de Barranquilla, pero además porque siempre trató de juntar las alcaldías y las gobernaciones en torno a propósitos comunes. Yo creo que la presencia de Alejandro significa mucho en materia de quitarle votos a Petro. Y sí. Discúlpame un segundo, Darío. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Darío Vargas sobre las elecciones en Colombia. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el economista Darío Vargas. Darío, lo primero que te quería decir es que el país de hoy tiene 2 artículos sobre Colombia, sobre las elecciones, y si mal no interprete, están dando por hecho que Petro está ganando. Simplemente un comentario. Yo leo mucho ese periódico, me gusta mucho ese periódico. Ahora, estamos entrando en la última etapa, en el último segmento del programa, y me gustaría que nos dijeras, dentro del marco de estas elecciones y los posibles que se enfrentarán a una segunda vuelta, ¿cómo ves tú el vínculo con Venezuela? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sin pretender hacer futurismo político, porque eso es difícil, particularmente en Latinoamérica, porque ahí puede suceder cualquier cosa. Si hablamos de Europa, esa es otra cosa, eso es otro escenario. Pero en el caso de Latinoamérica no. Pero sí, no me gustaría que nos dijera, bueno, los tiros, como decimos en Venezuela, pueden ir por ahí, por el centro, por la izquierda, etcétera, etcétera. No, yo insisto en que para mí de las temas sin resolver del gobierno de Duque son las relaciones con Venezuela. Y vuelvo y digo, o sea, si uno se reúne con el presidente del Perú, que parece sobre el papel más allá que gobiernos de Maduro, que Maduro y el chavismo, creo que ha faltado un poco de voluntad diplomática para resolver los asuntos con Venezuela.
que son muchos y que son muchísimos y que son muchísimos, porque tenemos una frontera viva, una frontera donde de para un lado y de para otro pasan cosas, una frontera que además de viva es en algunas partes caliente, donde hay grupos armados, políticos o de narcotráfico o narcopolíticos, traficantes, y a ellos toca combatirlos de alguna manera, y la puerta giratoria que hay con Venezuela es definitivamente un asunto que tenemos que encarar, y creo que ha faltado voluntad política para tener ni siquiera voy a decir acercamiento, para tener unas relaciones diplomáticas. O sea, los ejemplos abundan en la historia de gobiernos que no se entienden para nada y que, sin embargo, dadas las condiciones de la frontera, pues tienen que buscar alguna forma de arreglo para evitar pues los cierres de fronteras, para evitar por lo menos en su base los asuntos de narcotráfico y guerrilla, que son realmente preocupantes para nosotros y sobre los cuales uno a veces no sabe para qué lado es. Fíjense que en Colombia circuló el rumor de que cuando Romaña y el otro guerrillero, que ahora su nombre se me escapa, fueron dados de baja, se llegó a pensar que había sido la misma inteligencia militar venezolana la que había hecho, como decimos en Colombia, la que había hecho la vuelta. Ahora parece más posible que haya sido más una operación de inteligencia colombiana que cualquier cosa. Por lo tanto, ¿qué creo que debemos hacer con Venezuela? Hombre, sentarnos y así no estemos de acuerdo, o si llega a ser Petro, pues estarán más de acuerdo a solucionar diferendos. Y no estoy hablando del diferendo grande del límite en el norte de La Guajira, sino de los problemas cotidianos de una frontera que, vuelvo y repito, es una frontera que está viva, que uno muchas veces no distingue entre un venezolano de San Antonio y un cucuteño de Villa del Rosario y un santanderiano de Villa del Rosario. O sea, son prácticamente entendibles. A mí siempre me sorprendía hace unos años que el almacén por departamentos más grande de Colombia estaba en Cúcuta, casi en la frontera, porque obviamente los venezolanos venían a comprar acá, y ahí tenemos que volver a pensar en eso, en ese ciudadano que le va mejor pasando la frontera a comprar víveres y alimentos, víveres y vestido en Colombia que en Venezuela, y seguramente el colombiano que va a echar gasolina para el carro en Venezuela. Creo que debemos encontrar una fórmula, cualquiera que sea el gobierno, llámese de Equipo por Colombia, llámese Centro Democrático, llámese Coalición Centro Esperanza, tiene que encontrar una forma de conversar con el gobierno de Venezuela. Supondría uno que para Petro va a ser más fácil, en caso de que llegue a ser presidente, y que las dificultades para él en esa materia van a ser menores. Hay que sentarse a hablar. Y como decía un líder de derecha en Colombia, Laureano Gómez, hablando se entiende la gente. Efectivamente. Y al final... eso no quiere decir para nada que se acepte, perdón, te interrumpo, Luis, que se acepte el gobierno de Venezuela, ni la... Sí, no, esos son otros niveles. Pues. Si no existiera, claro, Finlandia, por ejemplo. Claro. O los suizos, por otro ejemplo. Los suizos. Y fíjate que Bélgica tiene los problemas que tiene, pues Bélgica pues está más dividido, pues, que como dicen por aquí en Antioquia Castillo, o sea, hay tres países completamente divididos, ¿no? Sí, los alemanes, los franceses y los flamencos, y ahí se entienden y tienen que ir al parlamento y se tienen que sentar, y alguna vez, o sea, a eso toca hacerlo, y creo que en eso el gobierno de Duque definitivamente sí le ha faltado un poquito más de flexibilidad, que eso no implica que uno vaya a estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, que no estamos la mayoría de nosotros. Sí, sobre todo que una de las grandes preocupaciones de la oposición venezolana con respecto a la próxima elección es que un Petro efectivamente pueda tener un diálogo, pero un diálogo
que apunte a cimentar aún más a Maduro, un diálogo que le permita mucho más poder a la guerrilla de la FARC y ELN, pues, su accionar en Venezuela. Yo no sé si tú sabes que hay ciertas regiones en Venezuela que están gobernadas por el ELN. Eso no me cabe la menor duda. Y sin embargo, yo digo, y de nuevo insisto en mi punto desde el comienzo, pues no tengo una posición distinta a la técnica. Veo muy difícil que el gobierno de Maduro, o digamos, no, mejor, que un gobierno chavista o que se diga heredero de Chávez cambie en el corto plazo, ¿no? Yo no quiero ser pesimista para digamos, para ti, para los muchos venezolanos, pero sí no veo, o sea, ayer viendo la Liga de Béisbol venezolano, había mucha gente en los estadios. O sea, me dice uno, bueno, entonces, ¿será que es gratis? Pero no, o sea, hay mucha publicidad. Sí. Y hay publicidad que no es promocional. O sea, tú y yo sabemos en advertising que hay publicidad que es promocional, que es le baja el precio, mejor mi servicio, y hay publicidad institucional. Vi una propaganda de Toyota. Digamos, institucional, no es vaya al centro del Callao que está más barato, no, es institucional. Estamos aquí, este es el mejor carro y por eso nos quedamos acá, ¿no? Por eso veo muy, muy, muy difícil que haya un cambio de nombres, puede que sí, pero de estructura política lo veo bastante complicado. Sí. Y en el mismo desafortunadamente, caso, creo, desafortunadamente. Sí. Pero, y bueno, por eso es que yo te decía que la preocupación de los colombianos es que un Petro en el poder en Colombia sustente mucho más eso y sustente esa realidad y esa frontera quede perfectamente permeable a los grupos guerrilleros. Uh-huh. Es perfecta, o sea, y ahí uno no entiende, o sea, para mí simplemente lo que hay es narcotráfico, pues sí. ahí es narcotráfico, o sea, de frente, y ahí uno no sabe en qué niveles de la oficialidad militar sí. estamos enredados, no sabemos esto, digamos, qué profundo. La capacidad de corrupción del narcotráfico es toda. O sea, terrible. O sea, nosotros lo vimos acá, y como tú decías con el gobierno de Gaviria, el presidente un día me dijo, mire, es que uno se asombra la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico. O sea, y tiene un nombre muy sencillo, el símbolo dólar. Sí, mi papá decía, el dinero es mal consejero. Y acuérdese la frase célebre de algún líder mexicano, ningún general aguanta un cañonazo de $50,000. Así es. Bueno, Darío, siempre es un placer conversar contigo porque por la claridad y además dices las cosas con suficiente equilibrio como para que la gente entienda dónde está posicionada. Te agradezco mucho esta hora y en el futuro... Te propongo ya que acercándonos al 13 de marzo, hacemos una sesión en donde es posible que todo lo que hayamos dicho esté equivocado. Es muy posible, pero en todo caso te tomo la palabra y así va a ser, antes de las elecciones del Congreso. Muchas gracias Alexia por habernos acompañado en Diálogo Internacional de nuevo. Con todo y a cambiar gusto. pañales. Sí. A cambiar pañales. A cambiar pañales. A Un fuerte lavarlos. abrazo a todos y salgan un rato que la tarde está muy linda, un poco fría, pero como se va a hacer, estamos en invierno. Fuerte abrazo.